se le quite temporalmente la tenencia al padre. ¿Es la tenencia exactamente? ¿Qué es lo que se le quita? Conceptos A en ver. niños. La guarda, que es el equivalente a la patria potestad, que siempre es de los dos padres. La tenencia, que es el mero hecho de con quién vive el niño. Exacto. Y el régimen de visitas. Acá lo que se tendría que cortar es el régimen de visitas, porque si se... Es obvio que la tenencia, desde que hay medida cautelar, va a estar con la madre. Exactamente. Entonces lo que se suspendería serían las visitas. Las visitas. Hasta que se pruebe lo que se tenga que probar. De todas maneras... O él se rehabilite o lo que fuera. Tendría que estar condicionado a un tratamiento con alta, porque si no es lo mismo. O sea, los tratamientos cortitos... Mira que la violencia, un niño, vos decías lo que opina el niño. Yo te diría, ¿qué puede opinar un niño que se crió en un entorno que siempre vio violencia? No conoce otra cosa, entonces no va a elegir nada diferente. Nosotros como sociedad tenemos que, si queremos cortar el círculo, ver un poquito más allá y decir, mira, está todo bien que vos quieras a tu papá, supervisado. Lo que pasa es que con las visitas en el DAS, lo primero que te dicen es, el DAS funciona en horario laboral. Entonces, ir de 9 a 6, cuando tú trabajas es difícil. Bueno, lo lamento, es la opción que hay. Quizás tendrían que ampliar un poco el horario, quizás tendrían que buscar otra forma. Hoy por hoy, un padre con medida cautelar, ¿cómo hace para ver al hijo? Si no está incluido el niño en el radio de exclusión, lo va a buscar un familiar. O lo levanta de la escuela o lo que sea. Y ahí es donde pasan las cosas que pasan. Porque generalmente lo va a buscar un familiar, se lo lleva y empieza él. Fíjate lo que hizo tu mamá, fíjate lo que... Y la abuela también. Decirle a tu mamá que le saque la denuncia a tu papá, porque pobre tu papá, porque fíjate que... y empieza todo ese manija que el chiquilín automáticamente lo ves al toque. Le baja el rendimiento escolar, empieza con la sintomatología, empieza con síntomas físicos y después, que no es lo peor, no es lo que se ve en el momento, sino a largo plazo tenés conductas de consumo, tenés trastornos alimenticios, tenés todo el rango que tú quieras. Tú lo elegís, pero lo tenés seguro. ¿Por qué? Porque está... Bien, ahora, todo es muy lógico lo que estás planteando, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, en otro escenario, porque acá evidentemente lo que se está ponderando son los vínculos saludables y conductas saludables de ese niño cuando sea adulto además. Exacto. Ahora, fíjense cómo no siempre es la regla esa. Por eso pregunto si les parece que tendría que ser tan generalizada. Es que no se porque puede cuando vos legislar. tenés, por ejemplo, un niño institucionalizado, siempre lo que te dicen es que antes de poderlo dar en adopción, lo que se va a preservar siempre es el vínculo con sus progenitores. Y ahí estamos hablando muchas veces de entornos bien complejos. Y sin embargo, ahí el vínculo con sus progenitores se pone como prioridad. Sí, porque lo tutelás. Es un vínculo que está tutelado y supervisado por alguien que sabe cómo seguirlo. El problema es que si tú lo dejas en un entorno familiar sin supervisión, no sabés lo que pasa. Entonces, las madres vienen sumamente angustiadas. Yo no sé qué pasa. Yo me separé del papá que era violento y resulta que ahora tengo las mismas conductas de mi hijo. No, y además estamos diciendo, ¿no? Se traslada. El niño puede llegar a elegir o querer o manifestar, querer ver a su padre. Sí, pero tu padre siempre es tu padre, tu madre pero hay siempre una es tu madre, autoridad que debe velar por los derechos de ese niño. Y ese niño tiene derecho a que no lo maltraten, a que no le peguen, a que no le hablen mal de su madre y del resto de su familia. Exacto. Y por supuesto a que no lleguen casos de violencia extrema como que el chiquilín se pueda llegar a morir, como este tristísimo caso que acabamos de ver. O sea, ahí, en esos casos, el querer del niño ver a ese padre no tiene que contar. No, es como... O sea, y no es no mirar lo que el chiquilín quiere, es velar por sus derechos. Y es lo que ¿Estás de acuerdo estamos con creando. eso, Fernando? Bien. Yo creo que siempre tiene que ser tenida en cuenta la voz del niño, pero de la mano de una buena información y supervisión de cómo procesa ese niño lo que está sucediendo. Nadie en una pareja acepta violencia física el primer día en que sale con alguien. Eso es un proceso que se da muy paulatinamente. Entonces, para la violencia para con los niños, muchas veces por los niños no es reconocida, ¿no? Hay una confusión en que, bueno, esta es la forma en que tiene mi papá o mi mamá de quererme. Entonces, si un adulto llega a pensar que se lo mereció, escúchame. Entonces, es un proceso lento para que el niño entienda la situación por la que está atravesando y, bueno, todo eso tiene que estar muy supervisado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Preguntas? Yo lo que sé, porque acá controlamos, o sea, el hecho de que estos padres no tengan, o sea, su potestad sobre los hijos, ¿verdad? La pregunta es que las mujeres muchas veces después cambian y bajan los niveles. ¿Cómo se haría para... ¿Qué si cambian y bajan los niveles? Que la mujer a lo primero... ¿Estás comiendo una pastilla? Sí, perdón. Aprende a comer pastilla y hablar al micrófono. La mujer se la denuncia, se le quita todos los derechos al padre, pero muchas veces la mujer después cambia
¿Y cómo se controlaría que esa mujer no llevara escondidas ante la ley o lo que rige? Hablas de cuando una mujer hace una denuncia y después se va arrepintiendo. Se va arrepintiendo con el tiempo, pasa un tiempo prolongado. ¿Y cómo, bueno, si se aprueba esta ley, cómo se controlaría eso? Que ese padre no tenga ese vínculo más allá de la aprobación y que la madre infrinja la ley, ¿verdad? Algo así, no sé si se entiende. Jenny. No lo sé. Va sujeto a pericia. Parte de la complejidad de todo este tema. Va sujeto a pericia. Tendrá, no sé cómo, porque seguramente la madre no lo hace públicamente, lo hace por detrás. Eso es algo que no se puede controlar. La situación es inevitable. Claro. Sí, claro. Aquí lo que estamos queriendo es que lo que se trate es de que sea el bien del niño lo primero, el bien del niño y la niña lo primero. Fuera de lo que pueda sentir el padre, que seguramente quizás hay padres que no entienden que lo que le hacen a la madre puede repercutir en el niño. Yo creo que eso es lo que les pasa puede, a los no, hombres. repercute. Repercute. Con Eso mayor creo o que es menor lo que le cicatriz, pasa a los pero hombres, se repercute. creen que no. Y además, vos decías una cosa, lo que habría que entonces empezar, vos decías que hay padres que también que pueden querer a los niños aunque estén apaleando a la madre. Bueno, entonces lo que hay que ver es qué forma de amar. Desde su cabeza, Desde su ¿no? cabeza, Sí, sí, qué claro. forma de amar tiene ese padre. Porque el amor es un hecho, no es un supuesto. Yo lo quiero, la quiero a la mujer esta y yo al hijo no lo toco siquiera. Pero en realidad yo estoy apaleando a la madre de mi hijo, humillando a la madre de mi hijo. Y los niños que no sienten, yo le diría a todos los hombres y mujeres que han tenido un padre o madre violenta, no sufrían, hay que recordar. Hay que recordar cuando uno es niño. ¿Cómo sufría o no se sufría? Y lo que decía- es así. lo ¿Me que decía permite, Eleonora, Fernando, me permites así puede intervenir un poco tribuna? ¿Querías decir algo, Agustín? Sí, buenas tardes. Quería hacerle en realidad dos preguntas. Primero, Jenny, si en realidad está conforme con las medidas que se propusieron por parte del gobierno. Después, por otro lado, el psicólogo, ¿cómo se piensa la rehabilitación para estas padres? Porque ese es un Está. punto que parece no menor, Sí. porque esas personas no solo van a seguir estando en sociedad, sino que siguen siendo el padre del niño, la niña. Y bueno, van a ¿qué seguir sucede en siendo esos padres. Bien, casos? las dos, la primera, la pregunta para Estas Jenny. no son unas cosas que sacó el gobierno porque sí. Esto es una cosa que se trabajó con la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, que en uno de sus capítulos va a ser la que va a monitorear todo este proceso, si se hace. Entonces, yo estoy de acuerdo. Bien. Perdón, Sí. yo lo que pregunto es si es todo lo que ustedes de alguna manera solicitaron, lo que el bueno, no. gobierno propone, o hay aspectos clave que, bueno, no se están tomando en cuenta. No, es lo que, porque ahí está la red, que es lo que te quería decir. Nosotras formamos parte de la red, las abogadas de la red y las personas que conformamos la red, se discutió todos estos puntos. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo, Bien. totalmente. Fernando, la otra iba Sí. para ti. Sí, hablando de rehabilitación, ¿Qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es rehabilitarse? ¿Qué es rehabilitarse? Que es un término que figura en la Ley de Violencia Doméstica, en la 17.514, y figura en este nuevo proyecto de ley. Bueno, la necesidad de resocializar, dice en este nuevo proyecto, a los varones que ejercen Sí. violencia, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata esto? Primero, de que se reconozca que se ejerce violencia. Sí. Segundo, que se reconozca cuál es ese proceso violento, cómo se llega a la decisión de ejercer violencia y posteriormente evaluar cuáles son los impactos de esa violencia. Y parte de los impactos del ejercicio de la violencia es estar en esta situación de posible distanciamiento con los hijos por un tiempo mientras este hombre reflexiona y procesa sus conductas. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. Se supone que el ser humano, yo no sé de quién es esto de la conducta incorrecta, inconsciente, pero lo voy a tomar y lo voy a citar. Primero podemos cometer un montón de conductas incorrectas de manera inconsciente. Después viene la etapa en la que te pueden ayudar a que tú entiendas que estás cometiendo conductas incorrectas, pero ya estás en un nivel consciente. Ahora, la rehabilitación a mí me sirve si ya estamos en el plano de la conducta correcta consciente. Porque mientras siga siendo incorrecta, aunque sea consciente, Claro. no le sirve a nadie. Claro. Lo explico brevemente. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Gracias. Y antes aclarar algo que no lo quiero dejar pasar, que es que este programa trabaja de una perspectiva feminista y de una perspectiva de género, ¿no? Y esto es el análisis de los poderes asignados y tomados por parte de los varones muchas veces sobre las mujeres, ¿no? Bueno, entonces, conducta correcta, conducta incorrecta, y por allá la compañera decía, ¿cómo era?
cuándo le dan el alta. Cuando le da el alta. Sí. Bien. ¿En cuál de esas etapas es un alta de nosotros, rehabilitación? con el modelo que trabajamos, lo que buscamos es que haya un entendimiento a través de una reflexión y de un proceso continuo que se hace semana a semana de cómo se llega al ejercicio de la violencia y cuál es el momento en que se decide ejercer violencia. Sí. En este modelo se desglosa el hecho violento en un antes y en un después, y hay un punto clave donde uno tiene un aviso desde lo que piensa, desde lo que siente, desde lo que siente a nivel físico. Y conocerse que y le llamamos entender, frustración fatal en ese momento, ¿no? Y uno decide ejercer violencia. Entonces, Bien. lo que se hace es, bueno, buscarle alternativas, generar habilidades en estos varones para que Perfecto. cuando se encuentren en una situación de frustración fatal, si es posible antes inclusive, puedan responder de una forma no violenta. ¿Este programa tiene un alta? No. Este programa tiene un proceso que lo fijamos en 24 clases, pero después hay un segundo nivel que en Uruguay todavía no se está llevando adelante, donde hay un reconocimiento. En el primero es el reconocimiento de la violencia y el poder parar de ejercer la violencia física y sexual sobre todo, reconocimiento de todas las violencias. En el segundo nivel sería, bueno, tomar contacto con las emociones, poder hacer planes internos de cómo llevar adelante un vínculo, fijar acuerdos con la pareja o con otras personas y poder hacer acuerdos con la otra persona, en fin, generar una nueva cultura en su entorno. ¿Alcanzaría con una recomendación del programa de ustedes para que, por ejemplo, bueno, se levante una medida cautelar o se permita la visita del niño? Nosotros lo que sugerimos a pedido de la justicia, me voy a corregir, no sugerimos. Nosotros lo que hacemos es informar a la justicia de lo que se consulta. Exacto. Si viene o no viene, si hay alguna situación compleja que nosotros podemos estar viendo. Por ejemplo, por ahí hablaban de qué pasa si una mujer después Se arrepiente, reconstituye sí. el vínculo, ¿no? Nosotros hacemos un compromiso desde esa entrevista inicial y desde el primer día que ingresan al grupo con los usuarios, donde ellos se comprometen a que si rompen con las medidas cautelares, nos lo tienen que decir. Y nosotros a su vez estamos obligados a informarle al juez competente en esa causa. ¿Y no será apostar demasiado a la buena fe? Bien, es probable. Pero como estamos basados en un modelo de acuerdos, bueno, tenemos que velar con el ejemplo tratando de plantear esos Sí, acuerdos. bueno, hay que pensar que en realidad las personas con quienes este programa lidia son personas que fueron por su propia voluntad. Ya hizo... Sí, ¿no? un detallecito que no es menor. O a Aproximadamente... veces los deriva la justicia. Aproximadamente es un 50 y un 50 quienes llegan por voluntad propia. Bueno, ahí me cambia. Sin medidas cautelares y quienes llegan por voluntad propia con medidas cautelares o con derivación son escenarios sugerida, bien distintos, ¿no? claro. Pero no tomamos a usuarios que vengan obligados. Si ellos nos dicen que los obligaron a ir ahí, les decimos que, bueno, que ese no es un servicio para venir bajo obligación, sino que es un servicio donde ellos tienen que decidir participar. Y los invitamos a participar en la primera clase, donde ellos recién al final pueden decir si lo que vieron y lo que sintieron les puede servir y deciden quedarse o deciden irse. ¿Me permiten una pregunta? Imaginen que haya en este momento niños, que no es el caso, porque deberían estar en la escuela, pero... Bueno, van de mañana. Sí, pueden ir de mañana. Que estén viendo el programa, ¿no? Y que se estén dando cuenta, ay caramba, en mi casa la verdad, mamá y papá pelean mucho. En mi casa la verdad, yo vi a papá pegarle a mamá, es verdad que papá me manda en penitencia, que es bruto. Bueno, todas las cosas que le pueden pasar en su cotidiana. Yo me imagino a ese niño en este momento con miedo a visualizar que esto va a terminar él separado de uno o de otro. ¿Cuál es el mensaje al niño? ¿Te lo puedo Eso me responder? toca el alma, porque la verdad, ojalá que... A mí me pasó una cosa que estaba recordando que lo estaba diciendo. Cuando la muestra en tu piel, que tú participaste, Sí. unas maestras llevaron a los niños de la escuela, tenían 6 años. Y en una foto que estaba Gisela Moreira, un niño, nos llamaron a los niños, empezó a llorar, llorar, llorar. Entonces nosotros después prohibimos de que los niños de las escuelas chiquititos pudieran ver la muestra, porque ese niño se había dado cuenta ahí lo que pasaba, según lo que estaba explicando mi compañera. O sea, Pero ¿hay respuesta para lo que planteo? Y si puede haber respuesta, yo la verdad que ahora mismo no sé qué ¿Se te ocurre puede alguna, hacer. Fernando? Hablar con la... Es que lo diga, es porque ¿Se te ocurre yo alguna? la verdad... Sí, bueno, estoy pensando en todos los adultos que interactúan con ese niño y
y pensando en ese niño, bueno, quizá con el adulto que tenga mayor confianza, con el que se sienta más seguro, con el que de alguna manera le habilite la escucha, y con esto también le hablo a los adultos, ¿no? Cómo hay que habilitar la escucha, cómo hay que habilitar la participación de ese niño, y además poder estar atento a las múltiples formas que tiene un niño de manifestarse. Porque un niño se manifiesta en el dibujo, se manifiesta en el juego, el niño dramatiza lo que vive. Entonces simplemente con observar a veces a qué juega, qué dibuja, qué escribe, y no hay que ser necesariamente profesional de la psicología para poder decodificar cuando algo quizá se salga de lo común, y allí poder hacer la consulta con otros técnicos. ¿Y qué se le dice al niño cuando ya hay intervención sobre su padre? ¿Qué le tiene que decir la madre al niño, que es el niño de ambos, sobre su padre? O el psicólogo. En una situación ya donde, intervenida, por ejemplo, ¿no? hay Donde ya hay medida cautelares. cautelar, exacto. Y bueno, sí, las cosas se hablan como son, con la delicadeza adecuada, sin generar en ese niño, bueno, una revictimización, mayores lesiones, ¿no? Esto que decían, a veces se le llena la cabeza al niño, la abuela, la tía. Pero creo que lo mejor es tener un diálogo franco, y a veces, bueno, no es la mamá la más adecuada en ese momento de inestabilidad emocional, o no es el papá en caso que, ¿no? En los pocos casos que pudiera haber a la inversa. Quizá hay que buscar a un tercero que apoye ese proceso, y creo que siempre hay que buscar a un tercero capacitado que pueda apoyar, o a varios que puedan apoyar. Por eso los servicios de atención a mujeres tan variados que hay en las comunas, en mujeres de negro, etcétera, que bueno, que pueden brindar ese apoyo de cómo transmitir y sobrellevar, porque no nos olvidemos que esa persona no está 100% saludable en ese momento. Su salud está viéndose tambalear por toda la situación vivida. No nos olvidemos que la salud no es solo física, no es integral. Y para no cometer los mismos errores que no queremos que se cometan si el niño va a la visita, ¿no? Tal cual. Tenemos que hacer la pausa. Ya venimos.